Solo faltan unos meses para las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos. Esto implica que pronto podríamos tener que referirnos a Kamala Harris como presidenta. Para algunos espectadores, esta puede ser una buena noticia, pero tengo algunas dudas sobre esta posibilidad. Vamos a la frontera. Hemos estado en la frontera. Así que todo esto sobre la frontera, hemos estado en la frontera. Hemos estado en la frontera. No has estado en la frontera. Y yo no he estado en Europa. Debimos haber creído correctamente, pero sin duda pensamos que algunos problemas ya están resueltos. Claramente no lo estamos. No, eso es correcto. Y por eso creo que, lamentablemente, estamos viviendo en una verdadera inestabilidad. Y para el presidente Duda, quería saber si... ¿Has considerado pedirle específicamente a Estados Unidos que acepte más refugiados? Ok. Un amigo en necesidad es un amigo en necesidad. Sin embargo, en los últimos 3 años del gobierno de Biden-Harris, la mayoría de los medios tradicionales parecían coincidir en que Kamala Harris era la vicepresidenta más incompetente en la historia de Estados Unidos, y muchos criticaron sus discursos incoherentes. Hay quienes no pueden ver lo que puede ser, pero hay muchos más que pueden ver lo que puede ser sin la carga de lo que ha sido. Explicaciones simples para niños sobre temas internacionales complejos. Ucrania es un país en Europa. Existe junto a otro país llamado Rusia. Rusia, una nación poderosa, decidió invadir a Ucrania, un país más pequeño. Entonces, básicamente, eso está mal. Y, Generalmente solo risas inapropiadas. hombre, tuve que ir a casa. ¿En serio queremos saber así? Debemos permanecer despiertos. Todos deben estarlo. Y puedes hablar sobre si eres el más despierto o más despierto. Más despierto que adormilado. Desde que Joe Biden fue, y seamos honestos aquí, amenazado por los líderes del partido para finalmente admitir que no está apto para postularse para otro mandato, Kamala Harris ha pasado por un filtro de Instagram de grado A. Como líder feminista definitiva, lista para romper el techo de cristal. Las ensaladas de palabras de Kamala son cosa del pasado, ya que ha sido controlada por un equipo, manteniéndola firmemente en el guión. Déjame decirte que estoy clara. El camino a la Casa Blanca pasa directamente por este estado. Conozco el tipo de Donald Trump. Conozco el tipo de Donald Trump. Y cuando luchamos, ganamos. ¿Y recuerdas cuando Kamala era mitad india y mitad negra? Porque eres un idiota. Está bien, y no sé si todos lo saben. Ahora ella se está entregando por completo a su lado oscuro. Sí, chica, estoy aquí en estas calles. Tienes razón, Taraji, pero estos extremistas no son como nosotros. No, los medios no tuvieron críticas significativas por su desempeño como vicepresidenta. Bueno, ya no están agobiados por lo que ha sido, porque ahora son 100% equipo Kamala Harris. Mira la campaña de Harris Walz. En resumen, estás viendo una operación bien organizada que ha comenzado con fuerza, no solo haciendo campaña en estados críticos de batalla, sino también atrayendo grandes multitudes con ellos. ¿Qué hay de las críticas de que la inmigración ilegal ha aumentado bajo la vigilancia de Kamala Harris como zarina de la frontera, mientras que los medios parecen haber olvidado que ella tuvo ese rol? Cita textual, zarina de la frontera. La vicepresidenta Harris no fue una zarina fronteriza. Mientras tanto, la vicepresidenta y encargada de la frontera, Kamala Harris, enfrenta críticas. Lo que dijo sobre Harris e inmigración no era cierto. Nunca fue nombrada zarina de la frontera. Y esta será su primera visita a la región fronteriza entre Estados Unidos y México desde que fue nombrada zarina de la frontera por el presidente Biden. La gente tendrá que combatir la desinformación. Ya se habla de la zarina de la frontera. Ella no era la zarina de la frontera. El presidente Biden eligió a la vicepresidenta Kamala Harris como la encargada de la frontera. Ahora ella no era la zarina de la frontera. Así es como los republicanos la etiquetaron. Fueron muy críticos con Kamala Harris, especialmente en su papel como zarina de la frontera. Ahora lo que se enfrenta es a gente mintiendo sobre su historial fronterizo, llamándola zarina de la frontera. Kamala Harris, nombrada como la zarina de la frontera. Biden no nombró a nadie como zar fronterizo. Querían que Kamala Harris trabajara en las causas raíz de la inmigración, pero ha recibido muchas críticas siendo la zarina de la frontera. La llamaron zarina de la frontera, un título innecesario. Si no planeaban abordar la frontera de manera importante, no le den ese apodo. Se reunió con países del Triángulo Norte, pero nada cambió efectivamente.
¿Eres un votante independiente tratando de sopesar tus opciones antes de elegir por quién votarás? Bueno, una rápida búsqueda en Google te mostrará que Kamala Harris es la candidata adecuada para ti y siéntete libre de ignorar al otro chico. La campaña de Harris fue sorprendida editando titulares y descripciones en los anuncios de Google para hacer parecer que Cable News, Network Columbia Broadcasting System, Reuters, The Guardian y otros medios apoyan su candidatura. Al dejar la presidencia, Washington instó a los estadounidenses a siempre poner los intereses de la nación por encima de sus afiliaciones políticas y religiosas. Entonces, votar por la persona en lugar del partido. Desde la presidencia de Washington, el panorama político estadounidense ha estado dividido entre dos partidos y en las últimas décadas se ha centrado cada vez menos en el candidato y más en la maquinaria política detrás de ellos. Esto definitivamente ha sido cierto durante la administración de Joe Biden, ya que su deterioro cognitivo se ha acelerado, dejando claro a muchos estadounidenses que no es el presidente quien realmente está a cargo. La misma maquinaria impulsa a Kamala como la próxima presidenta, sin enfocarse en implementar las políticas adecuadas para el pueblo estadounidense. Esto se trata de mantener a un partido en control sobre otro. Y Kamala es el peón perfecto en ese juego. En los últimos años, los estadounidenses parecen estar despertando al concepto del Estado profundo, y muchos se dan cuenta de que quizás los políticos electos por el pueblo para participar en un gobierno para el pueblo no son los que realmente están a cargo. Nuestra democracia, nadie en este país cree que sus voces se escuchan en Washington. Sabes, todo está manipulado y todos lo saben. Es como el teatro kabuki de una democracia. No es real, es un escenario de Hollywood con, ya sabes, personas fingiendo tener elecciones que ya están elegidas y avanzadas y todo lo demás. No estoy siendo paranoico, solo observa lo que está pasando actualmente. Este es Robert Francis Kennedy Jr. Actualmente se postula para presidente como independiente y es el hijo de Robert F. Kennedy y sobrino de John F. Kennedy. Y voy a enlazar el video completo abajo donde habla sobre los asesinatos de su padre y tío y por qué fueron asesinados. No fueron asesinados por tiradores aleatorios que los odiaban, sino por agentes vinculados a la Agencia Central de Inteligencia. Debido a los esfuerzos de John F. Kennedy y Robert Francis Kennedy por preservar la paz con Rusia, Cuba y Vietnam. Mi tío dijo que son demasiados, los estamos trayendo a todos a casa. Esa tarde firmó la Orden de Seguridad Nacional 263, ordenando que todo el personal militar salga de Vietnam, con los primeros 1,000 regresando en noviembre y el último en diciembre siguiente. 30 días exactos después de firmar esa orden fue asesinado. Y una semana después de eso, el presidente Johnson revocó la orden y luego envió 250,000 soldados. John F. Kennedy intentó resistir al complejo militar industrial del que Eisenhower había advertido al pueblo estadounidense y pagó el precio por ello. Entonces, ¿qué tiene que ver su asesinato con nuestra chica Kamala? ¿Acaso piensas que soy ingenuo o tonto? Existes en el contexto. El presidente Kennedy murió a la 1 p.m. Hora estándar central, las 2 en punto, hora estándar del este, hace unos 38 minutos. Ese momento cambió todo. Fue una señal para toda la nación y cualquier hombre o mujer que considerara postularse para la presidencia cuál sería el precio de no jugar según las reglas. Fue la confirmación de que la Agencia Central de Inteligencia no solo estaba dispuesta a ejecutar golpes de Estado en todo el mundo, sino que también estaba dispuesta a ejecutarlos en suelo nacional. Como resultado, los presidentes posteriores se han vuelto cada vez más títeres de poderes mayores que operan en las sombras, conformando el Estado profundo. Entonces, ¿cómo está sucediendo esto? ¿Cómo es capaz el Estado profundo de sobrevivir en una nación construida bajo el valor de por el pueblo y para el pueblo? ¿Y cómo continúa sobreviviendo cuando vivimos en la era de la información y las redes sociales? Desafortunadamente, el problema radica en nosotros, los votantes. En primer lugar, vivir en esta era de la información se ha vuelto cada vez más difícil determinar quién dice la verdad y quién miente. Verificar la información parece casi abrumador cuando estamos constantemente inundados de historias. Abrumados, parece más fácil delegar la verificación de hechos a figuras confiables. Durante años, Walter Cronkite solía ser esta figura para la mayoría de Estados Unidos, ofreciendo información imparcial a sus espectadores, permitiéndoles formarse su propia opinión. Pero de alguna manera, las audiencias estadounidenses han pasado de eso a querer que se les repita lo que ya creen. En consecuencia, la integridad periodística no solo es obsoleta, sino que los periodistas están difundiendo propaganda activamente según sus preferencias políticas.
Mientras que antes las audiencias habrían encontrado esto insultante, ahora la gente lo disfruta debido al aumento del deseo de votar según su tribu. Los partidos políticos también usan sus canales de propaganda para promover narrativas difamatorias sobre sus rivales políticos. El resultado del sistema indica que estas son las respuestas típicas de las mujeres al preguntarles por qué votan por Kamala Harris. Probablemente no tendrían alojamiento para alguien como yo, especialmente dado que me gustan las mujeres siendo una mujer. Quiero mantener el acceso a mis cuentas bancarias. Quiero continuar obteniendo ingresos. No quiero ser el objeto de algún hombre. Realmente no quiero. Esta joven cree que si un demócrata no está en la presidencia, perderá sus derechos y será esclavizada. Todo esto es gracias a años de propaganda izquierdista que afirma que los malvados lobos republicanos pisotearán los derechos de las mujeres y los miembros de la comunidad lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer. Este alarmismo nos mantiene peleando entre nosotros, permitiendo a aquellos en el poder seguir con sus asuntos sin ser molestados. Y es una gran táctica porque con todo este miedo agitado no tienen que responder por la débil economía, la inflación masiva, el gasto asombroso y la frontera abierta. Los izquierdistas también han sembrado una gran cantidad de ira hacia nuestros padres fundadores. Pero esos hombres anticiparon los problemas que enfrentamos ahora e hicieron todo lo posible para diseñar un gobierno donde los derechos del individuo no serían pisoteados por tiranos en busca de poder. Y sintieron que el mejor antídoto para eso era fomentar una población bien educada. Si una nación espera ser ignorante y libre, espera lo que nunca fue y nunca será. Casi 250 años después de la fundación de nuestro país, el estado de la educación está en ruinas. ¿Sabes cuál es la capital de los Estados Unidos? No. ¿Sabes quién era el presidente antes de Trump? Por supuesto que no. No me interesan mucho los presidentes, pero el apellido de Obama es Obama. Porque los políticos saben que un pueblo sin educación es mucho más fácil de controlar que uno capaz de pensar críticamente. 61 años después de la muerte de John F. Kennedy, presenciamos el intento casi exitoso de atentar contra la vida del presidente Trump. Al igual que John F. Kennedy, él también ha resistido las ruedas de la guerra y ha intentado drenar el pantano, cuyas profundidades están ocupadas por burócratas empeñados en mantener su poder. Él también supone una gran amenaza para los poderosos ocultos en las sombras. En resumen, ocurrió un intento de asesinato contra él, primero negado por los medios principales, luego admitido a regañadientes y rápidamente olvidado. Y qué vergonzoso que después del intento contra su vida, hubo personas que se enfadaron porque el tirador falló. Este es el deplorable estado de nuestra política ahora, donde la crítica honesta se considera odiosa, confiar en la ciencia para las definiciones de hombre y mujer se considera odioso. Pero al parecer es gracioso pedir el asesinato de un miembro de la oposición política. En medio del caos, la sonriente Kamala es solo una distracción. Una candidata que no ha logrado mucho durante su tiempo en la Casa Blanca, pero tiene grandes promesas para cuando sea colocada de nuevo en la misma Casa Blanca. Una candidata que no se esfuerza por generar ideas y conectar con los votantes, en su lugar nos habla como si fuéramos infantes. Lamentablemente, esto es lo que mucha gente busca. Como la sabia Drew Barrymore una vez dijo, sigo pensando en mi cabeza que todos necesitamos una mamá. Pienso que todos en el mundo necesitamos un gran abrazo en este momento. Pero en nuestro país necesitamos que seas la mamá del país.